demás compañeros de equipo les presentaremos dos temas que son bastante importantes para el urbanismo. Uno es Ciudad Lineal y el otro es el plan de la Bahía de Tokio de Kenzo Tange. Empecemos con Ciudad Lineal. Bueno, para hablar de Ciudad Lineal, primero tenemos que saber del padre de la misma. Y el padre de la Ciudad Lineal es Arturo Soria y Mata. Arturo nace en Madrid el 15 de diciembre de 1844 y fallece el 6 de noviembre de 1920. Arturo fue un ingeniero en transporte, urbanista, constructor, geómetra, político y periodista, mayormente conocido por el diseño y el desarrollo de la Ciudad Lineal en Madrid, cuya arteria principal en la actualidad lleva el nombre de Arturo. Arturo es el hijo de un sastre aragonés liberal que había participado en las revoluciones de principios del siglo XIX. Intentó sin éxito ingresar a la Facultad de Ingeniería tras finalizar los estudios medios. Arturo, al no poder ingresar a la facultad, entra a la Escuela de Catastro y se gradúa al año de 1867. Estos estudios le sirvieron para acceder a un puesto de administrativo en las oficinas del Ferrocarril del Mediodía de Atocha. Durante su juventud, Arturo tuvo una participación bastante activa y revolucionaria en la vida política del país, llegando a ser secretario del gobierno civil en diferentes regiones como Puerto Rico. En 1872 es nombrado representante de las Cortes de esta isla, de Puerto Rico. Abandona la vida política con la caída de la República en 1874. Con esto, Arturo finalizaría su etapa de funcionario para dedicarse a sus obras. Finalizados sus estudios en la Escuela de Catastro, empezó a mostrar algunos de sus inventos, como el teodolito de impresión automática y un sistema para avisar las crecientes de los ríos. En 1872 representa ante el Ayuntamiento de Madrid el proyecto del tranvía, estaciones y mercados. Este sistema era de tracción animal y pretendía el transporte desde las estaciones de Mediodía y del norte de los mercados de Cebada. Su construcción comenzó en 1876 y tuvo una gran popularidad, ya que unía el centro principal con los barrios periféricos. Una década después, en 1882, comienza a trabajar sobre un proyecto de ferrocarril de tranvía de circunvalación. Este pretendía enlazar la capital con todos los pueblos inmediatos. Entre las novedades de la propuesta estaba que el ramal que unía el centro con el anillo de circunvalación fuera subterráneo. Esto nunca se realizó debido a la falta de permisos correspondientes. En 1892 edita un folleto divulgativo llamado Ferrocarril Tranvía de Circunvalación, con la idea de conocer la opinión que tenía la gente y la sociedad sobre el proyecto, así como para captar a varios socios. En este folleto se plantea por primera vez el concepto de una ciudad lineal sobre la base del tren de circunvalación. Y aparte de todo eso, este proyecto, este planteamiento es la primera propuesta urbanística fuera del perímetro de Madrid de ese momento. Hasta el año de 1868, Madrid se encontraba comprimida por una muralla hecha por Felipe IV, la cual no era de protección sino para un control de la población. Esta muralla fue derribada por la necesidad de un ensanchamiento de la ciudad debido al incremento poblacional. Los problemas de la vida urbana, consecuencia del éxodo rural, serán el objeto de los mayores esfuerzos y aportaciones de Arturo Soria. Comenzó publicando sus opiniones a través de 56 artículos bajo la cabecera Cosas de Madrid, en el periódico El Progreso. Destacaba que los principales problemas eran la falta de vivienda para los trabajadores, la falta de higiene, el alto índice de mortalidad y la consecuente formación de arrabales en la periferia. La ciudad lineal está basada en la línea recta, en el ferrocarril de tranvía, en el telégrafo y en el teléfono. Planteaban la planificación de una ciudad de longitud ilimitada con una sola calle. Las manzanas se dividían en parcelas o lotes de por lo menos 20 por 20 metros. En este eje se ubicaría la infraestructura y el conjunto de los servicios. En 1994 publica un nuevo folleto, La Ciudad Lineal, antecedentes y datos varios acerca de la construcción, tras el estudio de las opciones recibidas del anterior. Ese mismo año se inaugura la construcción en Canejillas y se constituye la Compañía Madrileña de Urbanización para su gestión. A continuación, mis compañeros les presentarán más de sus características y las mencionarán más a detalle.
Historia de la ciudad lineal. El objetivo final, aunque un poco imposible quizá, era que las ciudades lineales como la que Arturo Soria había diseñado para rodear la capital de España, Madrid, llegaran a reunir de manera progresiva diferentes grupos urbanos por medio de avenidas principales con parcelas urbanizadas a los costados. En 1882, Arturo Soria promovió la creación de la Compañía Madrileña de Urbanización, misma empresa constructora fue fundada hasta 1894, que llevó a cabo la primera fase de las ciudades lineales, siguiendo una línea tangencial al Madrid de la época en dirección sureste-norte, que años después sería absorbida por la extensión del casco urbano de la capital, convertida en la calle Arturo Soria, cuyos 5 kilómetros quedaron luego dentro del distrito de las ciudades lineales. La propia compañía creó una línea de tranvías siguiendo el discurso urbanístico de Soria, línea que se mantuvo independiente del resto de los transportes de Madrid hasta 1951. Su objetivo era conseguir que el movimiento entre el campo y la ciudad pudiera efectuarse con mayor rapidez. Arturo Soria partía de la idea de ordenar a escala territorial los núcleos urbanos que ya existían en la periferia mediante la creación de un asentamiento urbano ligado a un medio de transporte colectivo. En este caso sería el tren eléctrico, que era en su época el transporte más común, ya que todavía no se había inventado el automóvil. Experiencia urbana más singular y novedosa que se realizó en Madrid durante la última década del siglo XIX, basado en la unión de dos núcleos urbanos mediante una línea. En 1885 propuso una alternativa para descongestionar las ciudades núcleos tradicionales y recuperar la dignidad. Se trataba de la misma ciudad antes mencionada, la que consistía de una avenida principal con parcelas a los costados. Él decía que era una ciudad planificada antes que improvisada, urbe humanizada en la que la vivienda obrera no tuviera que estar limitada y condenada a sótanos, buhardillas o barriadas exclusivamente para obreros. Cuando hablamos de sótanos nos referimos a la parte baja de las casas donde comúnmente se encuentran el centro de lavado o alguno de ese tipo. Cuando hablamos de buhardillas son las partes altas de las casas, y cuando hablamos de barreras son, como dice la palabra, barrios. Soria ofreció la posibilidad de que pobres y ricos pudieran vivir en proximidad, compartiendo las ventajas del campo, de la ciudad y de una vida higiénica. El gran inconveniente era la especulación sobre el precio del suelo urbanizable que dominaba el mercado y el espíritu urbano de la ciudad radiocéntrica tradicional. Se hacía indispensable el planteamiento y creación de un modelo nuevo de ciudad posible gracias a los nuevos medios de locomoción que, como el ferrocarril tranvía, podía detenerse donde fuera necesario y permitiría la posibilidad de extender la ciudad a lo largo de un eje. De ese modo, Soria entendió que el precio de los lotes disminuiría a medida que estos estuvieran situados más lejos de los carriles, fórmula que, no obstante, haría posible que cada familia tuviera un hogar, una huerta y un jardín. Esto basado con su lema, que decía: en una ciudad lineal a cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín. Soria ofreció también un estudio basado en el criterio de ahorro personal. Con esto, el pueblo podría llegar a ser propietario de una vivienda. El modelo lineal se proponía como la mejor manera de resolver las necesidades de desplazamiento, ya que el automóvil todavía no se había inventado y el tranvía eléctrico era en aquel momento el transporte colectivo más futuro, lo que les acabo de mencionar. Todo el crecimiento de la ciudad se realizaría de forma longitudinal paralelo a la vía principal. Calles transversales de 200 metros de longitud y de un ancho mínimo de 20 metros conectarían esa vía central con las viviendas situadas a los lados de manzanas en formas regulares, cuadrados y rectángulos. De la superficie total de la ciudad, una quinta parte estaría destinada a la construcción de viviendas y las otras, en lo restante, a las tierras de cultivo. De 400 metros cuadrados que tendrían las parcelas, 80 serían utilizados para la construcción de viviendas y talleres y 320 a una huerta jardín con árboles frutales e instalaciones para la cría de animales. Soria propuso esta ciudad lineal ya que él se basaba en la creación de una vida digna, en la creación de una vivienda digna y decorosa que tanto obreros como gente rica pudieran tener, y
ya estuviera conectada tanto con la ciudad como con el campo. ¿Qué es la ciudad lineal? Es un modelo de organización de la ciudad ideado por el geómetra, urbanista y teósofo español Arturo Soria. Entendemos que teósofo es la persona que practica la teosofía, que es el conjunto de doctrinas religiosas que definen el conocimiento de Dios. La ciudad lineal fue presentada en 1885, desarrollada en su primera fase a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esta estructura de ciudad proviene de una alternativa para descongestionar las ciudades, de su núcleo tradicional y recuperar un urbanismo fundamental en la dignidad e individualismo y el contacto con la naturaleza. Se quería buscar más que nada como que fuera una nueva función, una nueva forma de conectar a las ciudades, de una forma que las personas solo vieran su frente, por así llamarlo. Lo podemos ver aquí en México, en Reforma, con ese gran eje que nos permite tener viviendas, locales comerciales y partes arboladas o naturales. La ciudad lineal es uno de los 21 distritos que conforman la ciudad española de Madrid. Arturo Soria pretendía ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. La fórmula se concreta en una ciudad alargada que se expande a través de un eje de comunicación con tranvía, equipamientos básicos de barrio en sus paradas y con casas unifamiliares que facilitaban una vida sana y un entorno higiénico. Solo se llegó a construir un segmento en todo el proyecto que debería rodear Madrid. Y bueno, como ya había dicho antes, justamente se trataba de llegar a eso. Como lo vimos en clase anteriormente, un ejemplo de antisalubridad podría ser como en Nueva York. Debido a su forma en retícula y a sus edificios, se tiende mucho a tener plagas, se tiende mucho a ser muy sucio porque no hay una limpieza como tal profunda debido al poco espacio. Así que con esto se trataba que hubiera un tanto más espacio de un lugar a otro para poder guardar una salud mejor y una higiene sobre todo mejor. Y bueno, en la siguiente imagen les voy a mostrar el señalamiento de donde se muestra un poco la estructura del camellón de la ciudad lineal. Como podemos ver, se alarga de, aquí en este caso, de norte a sur o sur a norte, y podemos ver los aspectos que ya había mencionado antes. Camellones con vegetación natural que nos permite justamente a las personas caminar y que en un solo eje puedan ir de punto A punto B. Podemos tener comercios que permitan que a la misma eje se puedan hacer las compras, y bien viviendas que, como podemos ver, permiten una amplia, un amplio terreno de un lugar a otro, que permite una mejor salubridad y una mejor higiene entre las personas. Mi nombre es Eric Castro Oliva y voy a explicarles un poco sobre la ciudad lineal, pero yo voy a abarcar todo aquello que son las características. Bueno, como bien sabemos, la ciudad lineal, uno de sus principales puntos característicos era que tenía una vía principal, el cual recorría desde el inicio de la ciudad al final. Yo les voy a manejar un poco lo que son las distancias en tanto en el ancho. ¿Por qué? Porque la ciudad lineal manejaba lo que eran 3 zonas. Como bien sabemos, era una extensión en el cual se iban ramificando casas y también lo que era campos de cultivos, campos ejidales, bosques, todo eso que se puede conocer así, que era donde desarrollaban sus principales actividades todos los campesinos. Empezamos lo que era el primer punto, que es la vía primaria, o en ese entonces se manejaban lo que eran las vías férreas. Tenía una dimensión aproximadamente de 40 metros y una vez finalizado empezaba lo que era abarcar las diferentes zonas, que empezamos con la zona habitacional. La zona habitacional era tenía un espacio de 2 lados, lo que era izquierda y derecha, que cada uno contenía 200 metros. En total esto les daba un ancho de 400 metros si juntáramos ambos. Después abarcamos lo que era la zona ejidal, zona de cultivo, el bosque,
que era donde llevaban sus principales actividades agrícolas, todo aquella, vivienda o así, que era sobre los campesinos. Esta tenía un aproximado de 100 metros, que si juntáramos todo eso en cuestión de la ciudad lineal, estaría dando un promedio de 11.43 kilómetros cuadrados de superficie. Y ya hemos abarcado lo que son las características. Voy a enfocarme o salirme un poco del tema con lo que son las propuestas que tenía Arturo Soria para las casas o zonas habitacionales de este. Él tenía propuesto dos, lo que era casas residenciales y lo que eran casas para obreros. La casa para obrero eran las básicas. ¿Por qué? Porque solamente contenía 4 zonas. Lo que era la habitación, comedor, sala y cocina. Y un pequeño espacio, el cual era para el baño. Bueno, lo que era la casa residencial, esta contenía más de los servicios básicos, el cual podría ser hasta 3 o 4 veces superior, o hablando en distancia y en tamaño, de lo cual era una casa para obrero, como lo podemos ver en las siguientes imágenes, las cuales están marcando cuáles son los puntos de enfoque de las diferentes zonas que tenían estas casas. Kenzo Tange y la bahía de Tokio. Bueno, Kenzo Tange, les voy a hablar un poco sobre él. Kenzo Tange fue un urbanista y arquitecto japonés, el cual fue nacido en Sakai el 4 de septiembre de 1913 y falleció en Tokio el 22 de marzo del 2005. Bueno, ¿por qué es importante este personaje? Les nombraré un poco de las obras destacadas que tuvo y de ahí pasamos a otro punto. Una de sus principales obras fue el Ayuntamiento de Tokio, el Estadio Olímpico y la Catedral de Santa María, y entre ellas la propuesta sobre la bahía de Tokio. Adentrémonos un poco en la historia. Bueno, como bien sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial muchos países estuvieron inestables. Entre estos fue Japón. ¿A qué me refiero con inestable? Bueno, su principal punto, que fue el más afectado de Japón, fueron cambios y transformaciones en su economía, lo cual hizo que un grupo de arquitectos fuera colaboradores para un pensamiento positivo, los cuales llevaron diferentes propuestas. Entre estos fue Kenzo Tange, en el famoso laboratorio Tange, el cual era compuesto por 3 principales personajes. El principal, como ya lo he mencionado, es Kenzo Tange, y ahí seguía Kurokawa, y su tercer partícipe fue Isozaki. Bueno, estos llevaron un plan, el cual fue la bahía de Tokio, el cual fue publicado en 1960 en el semanario Sukanasai. ¿En qué consistía esta propuesta? Bueno, esta propuesta consistía en diseñar una retícula infraestructural sobrelevada, ocupando parte central de la bahía. A esto nos referimos con que uno de los principales objetivos, el cual tenía Kenzo Tange, era apoyar, no económicamente, pero sí a través de planes en el cual desarrollara la densidad de población o la ocupación del suelo. Y qué mejor lugar que usarlo que en terrenos marítimos. Bueno, estos terrenos lo que tenía era que sus principales ideas, como ya lo he dicho, era utilizarlo con una malla que fuera como la base de esto, en el cual se iba a desarrollar un soporte ya con las piezas construidas. La unión de esto podría albergar alrededor de 5 millones de personas. Para esto Kenzo Tange fijó 2 puntos, los cuales el principal eran las vías primarias, vías secundarias, y el segundo punto de él era todo lo que era la estructura. La estructura para él era basado en las casas o zonas habitacionales y todo aquello que eran los locales o tiendas de comercio. Bueno, entonces prácticamente en esto consistía el plan de Kenzo Tange, el cual era desarrollar un plan arriba de una bahía o con un soporte, una malla, el cual pudiera desarrollar o aportar una mayor ocupación de suelo para la densidad, el cual, como antes mencionado, les iba a permitir aproximadamente para 5 millones de personas, el cual es un número muy estable. Nuestras conclusiones sobre la ciudad lineal
es que es un modelo de organización para la ciudad que propone la alternativa para descongestionar las ciudades núcleo tradicionales y recuperar un urbanismo con individualismo para una mejor salubridad y contacto con la naturaleza. Con las ideas de Arturo Soria se pretendía también ruralizar la ciudad y urbanizar el campo, de tal forma que hubiese un punto medio entre estos dos. Conforme al tema de la Bahía de Tokio, que es una propuesta por el arquitecto urbanista Kenzo Tange, con la finalidad del aprovechamiento de ocupación del suelo, confirma el territorio marítimo, en el cual se planteaba como objetivo el aumento del territorio para el aumento de densidad con el objetivo de 5 millones de personas, independientemente al total ya establecido en el área de Tokio. Por nuestra parte sería todo, muchas gracias por su atención, somos el equipo 7.